Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Nirvana Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por permitirme otro día más predicar su palabra y que sea Él el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, ayudándome a pesar de mis debilidades, de mis imperfecciones, a hacer su voluntad y a glorificar su nombre. Que sea Él usándome a pesar de mis imperfecciones para gloria y alabanza de su santo nombre. Le pido a Dios que me asista con su Espíritu Santo para que todo lo que yo diga, para que todo lo que yo hable sea acorde a su voluntad y para gloria de su santo nombre. Se lo pido todo en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Bueno. Vamos a continuar con el libro de los Hechos. Esta vez vamos a estar en Hechos 8 del 13 al 25. ¿Ven? Hechos capítulo 8, versículo del 13 al 25. Recordando un poco lo que vimos ayer. Vimos como Saulo de Tarso, ese hombre que fue testigo de la muerte de Esteban, del primer mártir de la iglesia, dice la palabra que asolaba a la iglesia, que la perseguía en gran manera, y hasta el punto de entrar casa por casa y sacar de allí a los que profesaran la fe en Cristo Jesús y meterlos a la cárcel. Después también nos dice que hubo una gran persecución en aquellos días y que esa gran persecución obligó a los creyentes, a los que ya se habían añadido a la iglesia, a los que ya creían en Cristo, a dispersarse. Excepto los apóstoles. Los 2 apóstoles se mantuvieron en Jerusalén, pero los demás que habían creído se tuvieron que dispersar. Entre ellos, Felipe, uno de los diáconos que habían escogido los 2 apóstoles. Un hombre lleno del Espíritu Santo que fue escogido por los apóstoles para servir. Amén. Entonces, dice la Escritura que Felipe estaba en Samaria, ¿verdad? Y que por la predicación de Felipe y por la predicación del Evangelio y por las señales que hacía, muchos en Samaria creyeron en él. Amén. Y es que, claro, hermano, esa persecución Dios la usó para un bien, aunque los que estaban persiguiendo a los cristianos procuraban perseguirlos para hacerles un mal. Obviamente Dios usó ese mal que los perseguidores de su iglesia le querían hacer, ¿verdad? A los que habían creído en él, lo usó para hacer un bien, porque a causa de esa persecución Felipe tuvo que ir a Samaria, y allí muchos creyeron en Samaria por la predicación de la palabra de Dios, por el nombre de Jesucristo y por las señales que Felipe hacía. Porque recordemos, hermano, yo le expliqué ayer, creo, en el tiempo apostólico, en el tiempo de la iglesia primitiva, tanto los apóstoles como los seguidores verdaderos de Cristo tenían estos tres dones, los tenían: hablar en lengua, la sanidad de enfermos y el expulsar demonios. Tanto los apóstoles del Cordero, inclusive los 70 después de ellos, y ahora la iglesia primitiva, es decir, todos los que han creído en Cristo, hasta verdaderamente tienen esos 3 dones.
Esos tesones la iglesia primitiva los tenía. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque era necesario para ellos hablar en lengua, expulsar demonios y hacer sanidad. Y bueno, Dios respaldaba el evangelio de ellos con señales y prodigios grandes para que ellos creyeran en el nombre de Jesucristo y fueran salvos. Amén. Entonces, gracias a esa persecución que se dio a la iglesia primitiva que se contaba en Jerusalén, en Israel, pues, muchos tuvieron que salir de allí y se refugiaron en Samaria y en otras ciudades para que se predicara el evangelio ahí. Todo era parte del plan de Dios. Esto no fue que se le escapó de la mano a Dios, no, esto fue lo que Dios esto es lo que ya Dios había determinado que pasara, ¿verdad? Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Y bueno, vemos que Felipe, la predicación del evangelio de Felipe, o la predicación del evangelio de Jesucristo por la boca de Felipe, había surgido efecto. Muchos habían creído en él, muchos creían en su palabra, muchos creían porque él hacía señales, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Muchos se habían convertido en Samaria a causa de Felipe, a causa del evangelio de Cristo que salía de Felipe. Pero todavía habían algunos en Samaria que habían sido engañados por un mago llamado Simón. Este tenía mucha gente cautiva con engaños, porque al fin y al cabo la magia es un engaño, ¿verdad? La magia en sí es el arte del engaño. Y bueno, si es el arte del engaño, obviamente no viene de Dios, sino de Satanás, que es el padre de toda mentira. Entonces, Satanás tenía cautivo a mucha gente por su ministro Simón, que estaba también en Samaria. Muchos creían que Simón era alguien grande porque él se lo había hecho creer. O sea, cuando digo alguien grande, alguien con poder, alguien importante, porque él a base de mentiras y engaños, es decir, a base de magia, le había hecho pensar a la gente eso. Amén. Entonces, mucha gente de Samaria que no había escuchado el evangelio, eran cautivos del diablo por medio de su ministro Simón. Pero luego, cuando esa gente que creía en Simón escuchó el evangelio, escuchó acerca de Jesús y creyó en él, se bautizaron. Gloria a Dios, porque dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos fueron libertados del yugo de la esclavitud, del pecado en que los tenía encarcelados el diablo por medio de su siervo Simón. Amén. Entonces, bueno, cuando ellos escucharon el evangelio de Cristo, cuando ellos escucharon sobre Cristo, sus ojos espirituales fueron abiertos, el yugo que los tenía cautivo, que los tenía presos, se pudrió, las cadenas fueron rotas y ellos fueron verdaderamente libres, y como consecuencia a la fe que ellos tenían, ellos se bautizaron. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir hablando un poco acerca de este timador, de este hijo del diablo llamado Simón. Vamos a seguir hablando acerca de Simón, de este hijo del diablo que estaba trastornando a Samaria, que tenía muchos presos, que le estaba haciendo, que estaba haciendo el trabajo del diablo. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la historia de Simón, o cómo continúa Simón después del hecho de que por la predicación del evangelio, por la boca de Felipe, se convirtieron muchos de los que no creían y comenzaron a creer
ya no en Simón, sino en Cristo, y como consecuencia fueron bautizados. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Versículo 3. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Vamos a leer del 13 al 25. Vamos a leer Hechos 8, versículos 13 al 25. ¿Ven? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ya vamos a explicar un poco eso. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder. Qué mal. Para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios. Quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto me aconte que me habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ok. Gloria a Dios. Entonces, bueno, alabados a Dios. Bueno, vamos a empezar como siempre a leer la palabra en el nombre de Dios, a escudriñar la palabra, y que el Dios de Israel, y que mi Señor Jesús, mi Señor y Salvador y Dios, me ayude a predicar su palabra con Dios y verdad. Amén. Bueno, comenzamos. Versículo 3. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Bueno, Simón el embaucador, Simón el engañador, Simón el mago, Simón el ministro del diablo, el que tenía engañada a la gente a base de artilugios, es decir, de magia. También creyó en la predicación del Evangelio, y como consecuencia también se bautizó. Ahora, hay que ver si
si esta fe es genuina y con qué intenciones Simón se bautizó. O sea, a mí no me queda claro que Simón se haya convertido de sus malos caminos. Lo que sí nos dice la Escritura es que Simón estaba atónito, estaba sorprendido, estaba maravillado al ver tan grandes milagros que Felipe hacía. Tal vez eso fue lo que lo llevó a creer y lo llevó a bautizarse, pero como yo les digo siempre, hay que estar, primero, obviamente los milagros de Felipe venían de Dios, pero a mí no me puede mover, o sea, a bautizarme, haber visto un milagro. A mí me tiene que mover a bautizarme, mi salvación, ¿ok? Lo más importante que un hombre consigue cuando cree en Cristo no son los dones, no son no son los dones, no son el poder, no, es la salvación. Lo más importante que una persona obtiene al momento de convertirse a Cristo, al momento de hacerse hijo de Dios, de que, bueno, mejor dicho, de que nuestro Dios nos haga hijo de Dios por medio de la fe que hay en Cristo Jesús. Amén. Porque Él es que nos hace nacer de nuevo por el poder de su Espíritu Santo mediante la fe que hay en Cristo Jesús. Pero lo más importante que sostiene es la salvación. No es ni que no, yo me voy a meter a cristianos porque los cristianos tienen plata. No, yo me voy a meter a cristianos porque a los cristianos todo les va bien. No, yo me voy a meter a cristianos porque a ellos los respetan. No, yo me voy a meter a cristianos porque, bueno, yo me voy a convertir porque a mí me gusta como ellos viven. No. Lo que debe mover a creyente a convertirse, y el regalo más maravilloso que tenemos en nuestra conversión es la salvación de nuestra alma, es tener paz para con Dios y es ser llamado hijo de Dios. Amén. Entonces, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tal vez la intención perdón, hermano. La intención con la que por la que Simón se convierte no es la correcta. No es la correcta. Sabemos que Felipe era un siervo de Dios Altísimo, sabemos que estaba lleno del Espíritu Santo y que se señale para la gloria de Dios en el nombre de Cristo. Pero la intención del corazón de Simón, o sea, lo que impulsaba a Simón a convertirse no era correcto, porque él se convirtió porque se sorprendió. Es como a veces cuando pasan unos al púlpito y hacen la oración de fe, porque se sorprendió de algo que dijo el pastor o porque le pareció bonito la prédica, pero ellos no fueron movidos por una fe verdadera, sino fueron movidos, a veces son movidos por los sentimientos, por las emociones, por cualquier cosa y no por una fe verdadera que los lleva a creer en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Simón, aparentemente Simón no creía en Cristo Jesús para salvación y vida eterna, sino que como quedó maravillado con las obras que hacía Felipe en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de mi Señor Jesús, para gloria de Dios de Israel. Esto fue lo que lo llevó a él a convertirse, a bautizarse. Pero como les digo yo, eso fue una mala... Esos no son los motivos correctos por que yo debo bautizarme. Yo debo bautizarme
cuando yo creo verdaderamente que Jesús es mi Salvador, yo debo bautizarme cuando yo creo y cuando el Señor pone en mí que ya yo estoy listo para hacerlo. Yo debo bautizarme por voluntad de Dios, no por una emoción meramente humana, meramente carnal. No por una emoción, no porque wow, me sorprendió lo que hizo el apóstol tal, entonces yo me voy a bautizar. ¿Quién sabe si yo en un futuro puedo hacer lo mismo? Por esos motivos no hay que bautizarse. Hay que bautizarse cuando uno verdaderamente cree que Cristo es el Señor, cuando uno verdaderamente cree que Él vino en carne, cuando uno verdaderamente cree que murió, pero también resucitó a tercer día con poder y gloria, cuando uno verdaderamente cree que Él volverá, cuando uno verdaderamente cree el mensaje de Cristo resucitado, allí es buen momento para bautizarse, pero no por una emoción, por un impulso, por un sentir mal inclinado. Este hombre Simón, al ver los milagros y las señales que hacía Felipe, se sintió maravillado y atraído por eso, pero en él no había para mí, y yo, bueno, puedo estar equivocado ya que no soy Dios y no he judío la mente y los corazones, pero para mí este era el problema que tenía Simón, que sí, escuchaba a Felipe, veía los milagros y señales, y fue movido, pero fue movido por tal vez por la admiración a Felipe, tal vez por el asombro, tal vez para conseguir lo mismo que tenía Felipe. Quizás él pensó, bueno, tal vez si me bautizo yo voy a conseguir lo mismo que tiene él. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo pienso. La Biblia no lo dice así, pero bueno, crean a lo que dice la Escritura, amén. Como siempre le digo, a mí no me tienen que creer, crean lo que está escrito, amén. Amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjense bien. Enviaron a Pedro y a Juan. Cuando los apóstoles se dieron cuenta que por la predicación de Felipe, los samaritanos, los que vivían en Samaria, que eran samaritanos, habían creído en la palabra de Jesús, en la predicación del Evangelio, en el nombre de Jesucristo, enviaron a quién? A Pedro y a Juan. Amén. A Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Aquí tengo que destacar algo. Estos samaritanos no fueron los primeros que creyeron la palabra de Dios en Samaria. Recuerdan que mi Señor Jesús también le predicó a una samaritana. Y ella creyó en Jesús, y ella le llamó a los otros hombres, y también ellos creyeron en Jesús. Recuerden que los samaritanos, como tal, son judíos. ¿Okay? Los samaritanos, ¿verdad? Como tal, son judíos, pero ¿por qué hay conflicto entre los samaritanos y los israelitas? Porque los samaritanos son judíos que se mezclaron con los gentiles. Son judíos que se mezclaron con los gentiles. Bueno, para decirlo de otra forma, son judíos, pero que los israelitas lo consideran impuro por haberse mezclado con otras razas, ¿verdad? Entonces por eso hay conflicto que hay entre los judíos y los samaritanos, ¿ok? Pero en sí los samaritanos también creen, pero en sí los samaritanos también creen en el Dios de Israel, ¿amén?
creen en el mismo Dios, ¿ok? Tienen ese conflicto socio-religioso, digámoslo así, no sé si se dice, pero ya lo dije. Pero ellos creen en el mismo Dios de Abraham. Ellos tienen los mismos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, tienen ese pequeño conflicto ahí, pero en realidad eran monoteístas también, como los judíos. Entonces, fíjense bien, los cuales habiendo orado por ellos para que los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y una muestra de que los samaritanos también son hijos de Dios, al igual que los israelitas, al igual que los que están en Jerusalén y en Galilea y así, es que recibieron el Espíritu Santo. Que Juan y Pedro oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué significa que una persona recibe el Espíritu Santo? Que esa persona tiene fe verdadera, que esa persona verdaderamente creyó en Cristo. Y como muestra de su fe verdadera en Jesús, ha recibido el Espíritu de Cristo enviado por petición del Hijo al Padre a la vida de ese creyente. Amén. Entonces, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, quiere decir que esa persona quedó sellada por Dios y que esa persona le pertenece al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que esto era algo para los judíos maravilloso, que los samaritanos también recibieran el Espíritu Santo, era algo nuevo para ellos, porque recordemos que por el conflicto que les acabo de mencionar entre los samaritanos y los judíos tenían a los samaritanos como poca cosa. Estaban los samaritanos, las prostitutas y los recaudadores de impuestos, en un mismo paquete. Entonces los judíos tenían en muy poca estima, o lo tenían como poca cosa, como ciudadanos de quinta clase, a los samaritanos. O sea, yo me imagino que ningún judío, ni siquiera los apóstoles, hubieran pensado que el Señor, el Dios de ellos, hubiera también dado el Espíritu Santo a los gentiles. A los samaritanos, perdón. Entonces cuando, claro, Pedro y Juan oye que ellos han aceptado a Cristo, ellos vinieron personalmente, oraron por ellos, y como muestra de que su fe era verdadera, como muestra de que eran hijos verdaderos de Dios, ellos recibieron el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que habían recibido los apóstoles, los 120, y todos los que habían creído en Cristo Jesús en Jerusalén. Amén. Entonces, miren, esto nos demuestra que Dios no piensa como hombre, ¿verdad? Recordemos que el pueblo de Israel tenía una muy mala concepción de sí mismo, y ellos pensaban que la salvación y que el pacto con Dios y que todas las bendiciones de Dios solamente eran para ellos. Esa era la forma de pensar de los israelitas en el tiempo de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús, cuando vino según la carne, dejó claro que Él vino a salvar al mundo. Amén. Y tenemos el ejemplo que yo le mencioné hace momentos de la samaritana que creyó. Es más, muchos samaritanos creyeron, como este caso que estamos viendo, por la predicación de Felipe, y muchos judíos no creyeron. Entonces la salvación no es de que quieren ni de que corren, sino de Dios que tiene misericordia. No es que los judíos nos lleven ventaja a nosotros, o no es que los judíos sean la mejor raza del mundo, no.
O no es que por ser judío solamente ya soy salvo y no tengo que hacer nada porque soy descendiente de Abraham. Así no funciona la salvación. La salvación es del Señor, amén. Y al Señor le ha placido que los samaritanos, que son repudiados por los mismos judíos, reciban la misma salvación que ellos. Y al Señor le plació que nosotros, los que antes éramos llamados gentiles, tengamos parte en la misma salvación de ellos y parte en las mismas promesas y bendiciones por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por esto. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, descendido el Espíritu, o sea, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Claro, fíjense bien. ¿Por qué los samaritanos eran bautizados solamente en el nombre de Jesús? Dice que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Qué no había descendido sobre ellos? El Espíritu Santo. ¿Amén? Recordemos que le impusieron las manos y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo había sido bautizado en el nombre de Jesús. Ahora pregunta, ¿por qué fueron bautizados en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque ellos creían en el Padre, es decir, ellos creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de los patriarcas. Amén. Ellos creían en el Espíritu Santo, ellos creen en el Espíritu Santo, que era el que movía también a los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos conocían al Espíritu de Dios, no tanto como nosotros, pero sí tenían conocimiento de que había un Espíritu Santo, o que Dios obraba a través de su Espíritu. Tal vez no lo conocían como Espíritu Santo, pero sí sabían que Dios obraba a través del Espíritu, y cuando el Espíritu descendía, el Espíritu de Dios descendía en la persona, era que la persona profetizaba. En el caso de los profetas, en el caso de los jueces, bueno, cuando el Espíritu Santo descendía, por ejemplo, sobre Sansón, era que Sansón era súper fuerte y podía con muchos hombres a la vez. Amén. Pero ellos tenían conocimiento, los samaritanos tenían conocimiento del Padre y del Espíritu Santo, pero no tenían conocimiento acerca del Hijo. Pero no tenían fe en el Hijo de Dios. Pero no tenían fe en la segunda persona de la Trinidad. Pero no tenían fe en aquel que es el que da la vida eterna. Miren, hermano, nosotros somos salvos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros somos salvos y hechos hijos de Dios cuando creemos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando ellos lo bautizan en el nombre de Jesús, es que ellos reciben el Espíritu de Cristo. O el Espíritu de Jesús, ¿sí me entienden? Ellos necesitaban ser bautizados en el nombre de Jesús, porque en ese nombre ellos iban a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué no en el nombre del Padre del Padre y del Espíritu Santo? Porque ellos ya creían en el Padre y del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, pero para recibir el don de Dios y la salvación y la unción del Espíritu Santo necesitaban ser bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Porque en el nombre de Jesús es que hay salvación y vida eterna. Entonces por eso a ellos no lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos eran judíos y ellos conocían al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero no así al Hijo. Entonces, una vez que ellos creen en el Hijo, Pedro y Juan los bautizan en el nombre de Jesús
para que en ese nombre, para que por medio de la fe que es en Jesucristo, ellos reciban la unción del Espíritu Santo, que significa que nos hace ver que ellos eran verdaderos hijos de Dios, que su conversión no era pura mentira o pura pantalla o puro engaño de ellos, no. Ellos verdaderamente eran hijos de Dios porque vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y eso es algo, hermanos, que no pasa en ningún inconverso, que no pasa en nadie que no tenga una fe verdadera. Esto es algo, hermano, que Dios no le da a cualquiera. No cualquier persona tiene el Espíritu Santo. Son los que verdaderamente creen en Cristo para salvación y vida eterna. Es para los que Dios tiene preparado este don. Así que bueno, ellos recibiendo el Espíritu Santo, Dios está demostrando que ellos son verdaderos hijos de Dios. Amén. Y lo recibieron al ser bautizados en el nombre de Jesús, porque por la fe en Cristo Jesús, en el Evangelio de salvación, es que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, no por algo que hayamos hecho o dicho o por algo que hayamos inventado nosotros, no, es por la fe que es en Cristo Jesús que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquí está, versículo 17, efectivamente recibieron el Espíritu Santo cuando los apóstoles le impusieron las manos. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque verdaderamente creían. Porque no era una conversión ficticia como la de Simón, porque verdaderamente eran hijos de Dios, porque verdaderamente creyeron en su corazón que Jesús era el Señor. Y por eso Dios los bautizó a ellos con el Espíritu de Cristo. A pesar de que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, a Dios no le importó eso. Dios le importó que esos samaritanos eran hijos de Él por la fe que es en Cristo Jesús, y por eso mandó a su Espíritu Santo a sus vidas. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Entonces, bueno, vamos a ver el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjense bien. Por eso es que yo digo, hermano, que la conversión de este Simón no me termina de convencer. ¿En qué sentido? En que bueno, es mi opinión, porque no está escrito. Pero yo pienso, ¿verdad?, que este Simón, claro, él estaba asombrado con los milagros y prodigios que hacía Dios por medio de Felipe, en el nombre poderoso de Jesús, obviamente. Tal vez él estaba junto a Felipe para ver si él podía conseguir ese poder, para ver cómo hacía él para obtener lo mismo que ya tenía Felipe. Tal vez esa fue la intención primaria que llevó a este Simón, que antes era mago, a bautizarse. Por eso yo digo, no es pasar al frente y hacer la oración de fe. Es que te motivó a eso. Te motivó un verdadero arrepentimiento. Te motivó una verdadera fe. O te motivó un sentimiento o una emoción o tu interés personal. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que visualizar bien. ¿Qué motiva a la gente a pasar? Claro. Les digo esto, claro, yo no soy Dios, yo no voy a escudriñar la mente y los corazones. Yo tampoco sé si esto que yo le estoy diciendo es lo que verdaderamente motivó a Simón, que era mago. Pero yo sí creo que pudo ser algo como esto. Y por ende, o sea, el bautismo de agua en él fue puro remojarse la cabeza, puro bañarse, porque él se convirtió con otros fines. A lo mejor, como les digo,
quería averiguar de dónde venía ese poder, cómo lo tenían, porque lo que dice la escritura que él vio los milagros y las señales que hacía Felipe para gloria de Dios en el nombre de Jesús y se maravilló. Y después dice que se bautizó. O sea que lo que lo lleva a él a bautizarse no dice que es la fe en Cristo Jesús, no. Que es el poder que demostró Felipe al hacer un milagro. Entonces para mí, Simón lo que quería era saber de dónde provenía ese poder y cómo lo podía obtener. Y vamos a ver qué nos dice más adelante, porque dice, versículo 19, diciendo, fíjese lo que dice, le ofreció dinero, Felipe, fíjese, le ofreció dinero, ¿verdad?, a los apóstoles, es decir, le ofreció dinero a Pedro y a Juan, que impusieron las manos, y como ellos impusieron las manos, y los samaritanos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Él les ofreció dinero a Pedro y a Juan. Hermano, los dones de Dios no los puede comprar el hombre con dinero. Yo no puedo comprar un don de Dios porque los dones de Dios son espirituales. Yo no puedo comprar un don de Dios porque los dones de Dios son para gloria de Dios. Y los dones de Dios, la única fuente que los provee es Dios. Yo no puedo ministrar ningún don de Dios. Es decir, ¿por qué los samaritanos recibieron el Espíritu Santo? A lo que los apóstoles le impusieron la mano, porque ellos tenían fe verdadera en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo es recibido por nosotros de Dios, porque tenemos fe en su amado Hijo. Amén. Por eso ellos recibieron el Espíritu Santo, no porque Pedro tuviera cierto poder para dar el Espíritu. El Espíritu Santo no es de Pedro para que Pedro se lo dé a quien quiera, no. El Espíritu Santo es de Dios y Dios se lo ministra o se lo da a aquellos que verdaderamente creemos en Cristo Jesús, aquellos que en nuestro corazón creemos en Él para justicia y que con nuestra boca lo confesamos para salvación. A esos son los que Dios da el Espíritu Santo, no a todo el mundo. El Espíritu Santo no es de los hombres para que los hombres lo puedan impartir como ellos les dé la gana. No, el Espíritu Santo más bien es soberano y hace lo que él quiera. Amén. Entonces, esta fue la confusión de Simón. Simón pensó que las cosas en el reino de los cielos eran igual que en la tierra, que con un poquito de dinero él le decía a Pedro y a Juan, hey, denme de eso que ustedes tienen para yo poder hacerlo. Y vamos a ver cómo lo dice literalmente. Pero está muy equivocado. El don de Dios no lo podemos comprar ni con oro ni con plata. Ninguno de los dones de Dios, y mucho menos la salvación, obviamente. Es como la cuestión esta de la indulgencia que usaba la Iglesia Católica. Y que para sacar a la gente del purgatorio tenían una vaquita de leche ahí, porque ellos le decían a la gente, en la antigüedad, pues la Iglesia Católica le decía a la gente que sus familiares estaban en el purgatorio y que para sacarlos de ahí tenían que pagar cierta cantidad de dinero para que ellos con sus oraciones, para que con las oraciones del cura, del sacerdote, del papa, bueno, no sé de quién, los familiares de ellos salieron del purgatorio. Entonces eso es mentira del diablo. Nosotros no podemos comprar ninguno de los dones que Dios da con dinero. Nosotros no podemos comprar los dones de sanidades con dinero, ni de echar fuera demonios, ni de hablar en lengua, porque esos dones vienen de Dios y Dios se los da a quien Él quiere. Dios se los da a aquellos que verdaderamente tienen su Espíritu Santo, y aquellos que se los da no es para que ellos se sirvan a sí mismos, sino a Dios. Amén. Entonces, bueno, este es Simón. Yo me imagino que cuando vio cómo Pedro
ministró el Espíritu a esos samaritanos, que se los ministró y ellos lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían verdadera fe en Cristo. Él pensó, no, ya tengo la clave. La clave es que Pedro y Juan me pongan la mano encima. Y ya, y con eso recibe el Espíritu. Él pensó así, entonces le dijo, vamos a ver qué dice. Versículo 19, diciendo, también a mí, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo pusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjense lo mal que estaba este hombre. Dame también a mí el poder, para que a quien yo le pusiese en las manos también recibiera el Espíritu Santo. Él estaba creyendo que el poder era de Pedro. Él estaba creyendo que el poder era de Juan, pero no era de Pedro ni era de Juan. El poder venía de Dios. Amén. Y obró en los samaritanos porque ellos tenían fe en el Hijo de Dios para salvación, y por eso fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces Simón creía que Pedro era la fuente de ese poder, creía que los apóstoles eran la fuente de ese poder, creía que los hombres eran la fuente de ese poder, y más equivocado no estaba, porque la fuente de ese poder, la fuente del Espíritu Santo es Dios mismo. Dios es el único que puede ministrar a los hombres del Espíritu Santo. No es ningún hombre que le imponga la mano. Si cuando un hombre, como en este caso, le impone la mano a otro hombre, y ese hombre recibe el Espíritu Santo, ¿por qué lo recibe? Porque ese hombre verdaderamente tenía el Espíritu, creía en Cristo, y Dios, por medio de su siervo, le ministró el Espíritu Santo. Pero no es del hombre darle el Espíritu Santo. No es que como yo soy hijo de Dios, yo le voy a dar el Espíritu Santo a que yo quiera. A que yo quiera, yo le doy el Espíritu Santo. Y si me cae mal, no le doy el Espíritu Santo. Le pongo un ejemplo. Bueno, lo vamos a ver de aquí a poco, si Dios quiere me lo permite. Cuando Pablo se convirtió, Jesús envía a Ananías a orar por Pablo para que reciba el Espíritu Santo. Ananías no quería orar por Pablo. Ananías le dijo al Señor, pero Señor, no ves lo que él está haciendo, no ves lo que él ha hecho por la iglesia, no sabes tú lo que dice de él, para hacerte un poco atento, ¿verdad? Ananías no era que quería a Pablo, ni mucho menos. Pero cuando Ananías llega donde está Pablo, que estaba orando, ¿verdad? Y él lo bautiza, Pablo recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? No fue por el poder de Ananías, fue porque verdaderamente Pablo, con el encuentro que tuvo con mi Señor Jesús, creyó en Cristo para salvación. Y por eso, al ser bautizado, recibió el Espíritu Santo. Pero no fue que ese poder emanaba de Ananías, no, ese poder emanaba de Jesús, ese poder emanaba de Dios de Israel. Entonces, creo que Simón el Mago estaba un poco confundido. Entonces, bueno. Y lo que quería era tener el poder él, o sea, para que cuando yo ponga las manos sobre alguien, yo poderle dar el Espíritu Santo. O sea, para yo poderle dar el Espíritu Santo a que a mí me dé la gana, cuando a mí me dé la gana y como a mí me dé la gana. Como que si él tuviera control del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fuera la persona que él mandara para donde él quisiera. Así estaba viendo las cosas Simón, el que era mago. ¿Me? El Espíritu Santo no es dado a los hombres por voluntad de hombre. El Espíritu Santo es dado a los hombres por voluntad de Dios, porque Dios es el que nos hace nacer de nuevo. Nosotros no nacemos de nuevo. No tenemos el poder, no tenemos la habilidad, no tenemos la justicia. El que hace todo eso nosotros es el Dios de Israel.
cuando creemos verdaderamente en Cristo, en Jesucristo para la salvación, el mismo Dios y Padre, mi Señor Jesús, es que hace toda esa obra en nosotros para hacernos hijos de Dios. Y una de las cosas que nos certifica como hijos de Dios es precisamente que tengamos la opción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero, se obtiene con dinero. Claro, hermano, estaba pelado. O sea, estaba completamente fuera de órbita, fuera de base, como decimos aquí en Venezuela. Estaba completamente errado, creyendo que el don de Dios es algo que yo con el vil dinero puedo comprar, puedo adquirir, puedo obtener. No es así. Los dones de Dios son espirituales y no los puedo obtener por mis medios. No lo puedo obtener por mi esfuerzo. No lo puedo obtener por mis capacidades. Solamente lo tengo como parte de la gracia de Dios. Lo tengo todo por gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros obtenemos de Dios no lo tenemos por mérito, puede venir por esfuerzo, puede venir porque hacemos lo mejor de lo mejor. Lo tenemos por gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, no por obra para que no se gloríe. Entonces, Simón estaba completamente errado y confundido, pensando y creyendo que las cosas en el reino de los cielos se gestionan como aquí, como en la tierra. Amén. Y por eso Pedro, el apóstol Pedro lo reprendió, y Juan, me supongo que también, diciendo: perece tú y tu dinero, porque has querido obtener el don de Dios mediante el dinero. Amén. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Claro, piense como le dice Pedro: no tienes tú ni parte ni arte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Claro, porque ¿qué estaba viendo Dios? Que Él no quería el Espíritu Santo para algo bueno, precisamente. A lo mejor pienso yo que si Pedro le hubiera dado al Espíritu Santo, un ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Que Simón hubiera comenzado a vender por doquier el Espíritu Santo. ¿Querés el Espíritu Santo? Bueno, dame tanto. Y él se lo daba a la persona. Un ejemplo, pues. Suponiendo lo que hubiera podido pasar si Pedro hubiera cedido a imponer las manos, que igualmente yo creo que si Pedro le imponía las manos no iba a pasar nada, porque él no tenía verdadera fe en Cristo. Si Pedro hubiera dicho: sí, yo te impongo las manos, dame el dinero que yo te impongo las manos, posiblemente no hubiera pasado nada, porque Simón no era un verdadero hijo de Dios. Como no creía en Cristo, no iba a recibir el Espíritu Santo, así que le pusieron las manos los dos apóstoles y los 24 ancianos del Apocalipsis. No iba a pasar nada, porque lo que hace que el Espíritu Santo venga sobre nosotros no es el hombre, no es el Hijo de Hombre, es la verdadera fe que tenemos en Cristo Jesús. Y al Dios saber que tenemos verdadera fe en su Hijo amado, Él envía a nuestras vidas al otro Consolador, al Espíritu Santo. ¿Ven? Para que esté con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Pero posiblemente Simón vio el negocio. No. Pedro me impone la mano, me da el Espíritu Santo y yo vendo el Espíritu Santo para adelante. Todo el que quiera el Espíritu Santo, que afloje el dinero. Yo me imagino que eso fue lo que pasó por la mente de Simón. No es servir a Dios, no es predicar a Cristo, no es sanar al enfermo,
sino yo me imagino que por ahí eran los pensamientos de Simón. Bueno, eso es como decir, eso es lo que yo pienso, no está escrito, pero la palabra dice que bueno, que su corazón no era recto delante de Dios, que Dios sabía que él en su corazón no tenía buenas intenciones. Entonces por eso él no tenía parte ni suerte en este asunto. Es decir, él no iba a recibir el Espíritu Santo porque su corazón no era recto delante de Dios. ¿Y cómo tenemos un corazón recto delante de Dios? Cuando reconocemos nuestro pecado y cuando creemos en Cristo Jesús, es que Dios nos ve como recto delante de Él. Y cuando no tenemos ninguna intenciones ocultas por las cuales hacemos las cosas. Y aunque nosotros podamos tener intenciones ocultas, ¿verdad? Y el hombre no se da cuenta, Dios sí. Por eso que Pedro le dice a él, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Yo sabía que Simón estaba pidiendo eso, o que tenía mal su corazón, porque no estaba haciendo las cosas con una buena intención. Amén. Posiblemente, entonces ahí es donde yo digo que posiblemente eso era lo que tenía en mente Simón. Pero bueno, es una conjetura mía porque en la Biblia no está escrito qué pensaba Simón hacer, si era que Pedro le podía ministrar el Espíritu Santo. Aunque como le digo yo, si Pedro hubiera cedido que no iba a pasar, pero suponiendo el caso, el hipotético, ¿qué pasara? No importa, porque es que Simón no iba a recibir nada, porque primero, el Espíritu Santo no es de Pedro, o de Pablo, o de Santiago. El Espíritu Santo es de Dios y Dios lo ministra a que tiene fe en Cristo Jesús, no a todo el mundo. Así que bueno. Entonces igualmente el negocio que tenía planeado Simón, si era como yo pienso, tampoco le iba a funcionar. Así que bueno. Todo lo que Simón quería hacer era un despropósito. Y Dios no estaba con despropósito, sino con propósito. Y eterno. Amén. Ok. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Piensa lo que dice Pedro. Arrepiéntete y ruega a Dios para que quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque había pensado en su corazón, tal vez eso, enriquecerse por medio del Espíritu Santo. Tal vez, yo no estoy seguro de esto, pero tal vez por ahí va lo que Simón estaba pensando. Entonces, por eso es que Pedro le dice, arrepiéntete, para que quizás Dios te perdone el mal pensamiento de tu corazón, la maldad que hay en ti. Porque tú quieres tener el Espíritu Santo, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para lucrarte, para demostrar que tú tienes el poder. Entonces, todas esas cosas Dios las ve. A nosotros Simón nos pudo haber engañado. Pero Dios ve todo, hermano. Dios escudriña la mente y los corazones. Y Dios sabía que Simón no estaba pidiendo el Espíritu Santo por algo bueno, por algo justo, por algo para la gloria de Dios, sino para beneficio propio. Entonces, para mí esa era la mala actitud que Dios vio en el corazón de Simón, por lo cual Pedro le dijo, no, Simón, no tenéis parte ni arte en esto, porque tu corazón no es recto delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces, muy importante, hermanos, las cosas para Dios se hacen con buenas intenciones, porque Dios conoce la mente y los corazones. Dios conoce si cuando yo voy para la iglesia lo hago con buenas intenciones, lo hago porque lo amo, lo hago porque quiero estar en comunión con Él, o lo hago con otra mala intención.
o lo hago por hacerlo, o lo hago para que digan, ay, el hermano es bueno, soy espiritual, mira, va para la iglesia. Y Dios sabe, Dios conoce las intenciones por lo cual nosotros hacemos las cosas, hermano. Entonces es muy importante eso. Esto es una cualidad que solo nuestro Dios tiene. Cuidar la mente y los corazones, cualidad que también tenía su Hijo amado Jesucristo, y por supuesto cualidad que también tiene el Espíritu Santo. Amén. Entonces, obviamente hay que estar muy apercibido con eso. Amén. Dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Por lo menos dijo algo bueno. Simón dijo, bueno, a Pedro y a Juan, dijo, rogad al Señor, rueguen ustedes al Señor, que tienen comunión con Él, para que no venga sobre eso que ustedes han dicho sobre mí, para que yo no perezca conmigo, para que yo no perezca junto con mi dinero, para que no me venga nada malo. Para que no venga nada malo a mi vida por este pecado que he hecho, para que este pecado que yo he hecho no tenga consecuencias mortales en mi vida. Entonces rueguen ustedes por mí. Claro, porque Simón sabía que ellos sí tenían verdadera comunión con Dios y que ellos sí podían interceder ante Dios para librarlo a él de algo malo que le pudiera sobrevenir a causa de ese pecado. Es como cuando, por ejemplo, cuando Moisés intercede por el pueblo de Israel para que Dios no los fulmine, no los acabe todo. Moisés intercedió por el pueblo, y Dios tuvo misericordia del pueblo. Porque ellos sí, porque Moisés intercedió. Esto es lo que estaba buscando Simón. Fue inteligente porque dijo, no, oren ustedes más bien por mí. Vengan ustedes más bien por mí, para que no me sobrevenga lo que ustedes han dicho. Entonces fue inteligente Simón a pedir intercesión de los apóstoles. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, ya para terminar, hermanos, versículo 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios sobre Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Fíjense bien, ellos habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Gloria a Dios. Fíjense bien, en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Posiblemente se convirtieron más samaritanos que los mismos israelitas. Que los samaritanos, como les digo, eran israelitas pero mezclados. Pero posiblemente los samaritanos creyeron que también por mucha cantidad, una multitud de samaritanos creyó en Cristo Jesús por el testimonio y la predicación del evangelio del apóstol Pablo en varias poblaciones de samaritanos. Entonces, gloria a Dios, porque vemos que no hace acepción de personas. No es que yo me voy a salvar porque yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Leví, del linaje de David y de no sé qué más. No. Eso no es lo que te va a salvar. Lo que salva al judío como al gentil es la fe en Cristo Jesús. No es tu raza, no es tu color de piel, no es tu estatus social, no es tu fama, no, es la fe que es en Cristo Jesús. No es ni siquiera tu conocimiento sobre Dios, es la fe en Cristo Jesús lo que salva. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que te pasa de la vida a la muerte. Eso es lo que te pasa de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Eso es lo que te pasa de la tiniebla a la luz admirable de nuestro amado y Señor Salvador Jesucristo. La fe que es en Cristo Jesús. Porque no hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Lo que nos da el Espíritu Santo no es que nosotros seamos más buenos que los demás.
No es que nosotros conozcamos a Dios más que los demás. No es que nosotros vemos más que los demás. No, es una verdadera fe en Cristo Jesús lo que nos hace aptos para recibir el Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, y como pudimos aprender aquí, los dones de Dios no se pueden comprar con dinero, no se pueden comprar con oro y plata, porque son mucho más preciosos que el oro y la plata, porque los dones de Dios son dones espirituales que nos ayudan, que Dios nos da para que por medio de ellos tengamos vida eterna. Son dones espirituales, hermanos, que nos ayudan en nuestro peregrinar aquí en la tierra, para que todas las cosas que hagamos, las hagamos para la gloria de Dios y para que tengamos vida eterna. Amén. Entonces, el dinero, la criptomoneda, los dólares, las criptomonedas, los euros y toda la fortuna del mundo no puede comprar ni un solo don de Dios, mucho menos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. Dios me lo bendiga a todos. Dios me lo bendiga y los guarde. El Dios de Israel me lo bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro de ustedes, alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. El pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.